Bienvenidos a Entrevistas Ágora y a la serie Poéticas del Sur, que cuenta con el auspicio del Programa de Comunicación Social Periodismo y el Laboratorio de Televisión de la Universidad Sur Colombiana. Hoy nos acompaña el poeta Jader Rivera Monge. Con él compartimos una experiencia vital y es el de hacer un análisis y un reconocimiento también a lo que son las editoriales independientes o editoriales alternativas. Y con esto pues hacemos un homenaje y un reconocimiento a Hernán Vargas Carreño, a Guillermo Martínez González, que ya no se encuentra entre nosotros, y al maestro Harold Alvarado Tenorio. Jader Rivera Monge comparte con Hernán Vargas Carreño un destino común en relación con la escritura, que son escritores de poesía, también con la divulgación de la poesía. Hernán Vargas Carreño es el fundador y director de la editorial El Exilio y Jader Rivera forma parte del comité editorial de Editorial El Exilio. Jader ha tenido la posibilidad, eso es una experiencia muy particular, de ser un escritor que ha encontrado caminos para la divulgación, circulación y socialización de su poesía en el campo de las editoriales independientes o alternativas dirigidas por prestigiosos escritores, y coincidimos ahí que todos ellos son maestros. En primer lugar, Jader ha publicado en Arquitrabe, que es dirigida por el poeta, maestro, traductor, ensayista y crítico Harold Alvarado Tenorio, que es bayuno y es creador también de la carrera de literatura de la Universidad Nacional. Un cordial saludo para el poeta Harold Alvarado Tenorio. Trilce Editores también le publicó a Jader Rivera Monge, que fue dirigida por el fallecido poeta huilense Guillermo Martínez González, traductor, editor, ensayista, crítico y librero. Fue una de las personas que con alta dignidad ejerció la Secretaría de Cultura del Departamento del Huila. Es un hombre que se distingue entre toda la trayectoria de los directores que por ahí han pasado. Y Ediciones El Exilio, dirigida por el profesor, poeta, gestor cultural, editor y traductor Hernán Vargas Carreño. Allí Jader ha tenido la posibilidad en Ediciones El Exilio de publicar Todo el Silencio, que fue esta edición que se hizo del poeta Jader Rivera Monge. También editó ahí Paisaje con Relámpago. Se hizo la publicación en Ediciones El Exilio también de Inventario de Casa. La primera versión de su libro Tribulaciones. Una antología de poesía que va del año 1998 al 2018 titulada Poesía Reunida de Jader Rivera Monge, Ala Verde del Mundo. La segunda edición de Tribulaciones, una edición mucho más grande, bella también en su portada, y la que acaba de salir a circulación está fresquita, Relojes. Con Jader y el equipo del Laboratorio de Televisión y el programa Poéticas del Sur queremos tener una experiencia, y es que las 15 personas que nos escriban el día que se emite este programa, vamos a sacar el flyer para anunciar la emisión, las personas que nos escriban, ¿a qué correo, Jader? Puede ser a riverajader@gmail.com. A riverajader@gmail.com. Las primeras 15 personas que al ver este programa nos escriban a ese correo, les vamos a regalar un libro. Relojes. Bueno, vamos entonces a hablar de ese trabajo que ha desarrollado Hernán Vargas Carreño en torno a la poesía, que tiene varias facetas. Uno, el de las ediciones.
2, el de los recitales como gestor cultural en Santa Marta, de lo cual hablará Jader. El tercero, el de las traducciones. Entonces vamos a hablar de las publicaciones en general, Jader, para hablar de los poetas que se pueden destacar que él ha publicado. Luego hablaremos de las traducciones. Pues sí, pues yo quisiera comentarles un poco cómo conocí a Hernán Vargas Carreño. Eso fue hace más de unos 20 años que lo conocí en la Feria Internacional del Libro. Había leído un poema que había escrito en una revista que él mismo editaba que llamaba La Casa. Y quería conocerlo y precisamente en esa feria nos conocimos y desde entonces hemos sido amigos, pero también compañeros de trabajo en cuanto a la difusión de poetas y libros. Hernán Vargas Carreño nace en Zapatoca en 1960, a la edad más o menos de 30 años se traslada a Santa Marta. Allá empieza un movimiento artístico, literario, que consistía en promover escritores, en hacer recitales, en invitar poetas de todo el país. Y a partir de esa actividad nace una revista literaria que se llama Revista Exilio. Y es una revista muy pequeñita y después de eso, de publicar a muchos artistas, empieza a crear la Fundación Exilio. Y es a partir de la Fundación Exilio cuando empieza a convertirse en editor. ¿Sí? Él ha publicado a la fecha, por ejemplo, más de 550 libros, en su mayoría de poesía. Algunos de narrativa y otros de dramaturgia, pero paralelamente ha hecho traducciones. Ha hecho traducciones, por ejemplo, de Emily Dickinson, que es su escritora de cabecera, es como la persona que más ama a él en la vida, como escritor, pero también ha publicado a Lee Master, Los versos de Spoon River. Antología de Spoon River, a Fernando Pessoa, ha traducido del inglés, a Rabindranath Tagore, a Eugenio de Andrade del portugués. Hoy actualmente Hernán está en Coimbra, Portugal, y también ha incursionado, ha hecho traducciones del inglés y del portugués. Bueno, ha hecho muchos eventos en Bogotá. Después de 18 años en Santa Marta, en Bogotá llega a la Candelaria como docente y enseguida se engancha en la actividad cultural de la capital y empieza a participar en unos recitales en una librería que se llama Librería Balsat. Ahí empieza a llevar libros y a llevar escritores y empieza a trabajar también con la Casa de Poesía Silva y a hacer actividades independientes. Yo desde entonces, desde Bogotá, empezamos a trabajar juntos en muchas actividades y entre esas actividades de promoción en la que usted también ha participado, hay una página de internet llamada Viva Voz, en la cual lo único que queremos es que la gente escuche a viva voz a los poetas, sin música, sin fondo, sin nada. Solamente entonces la actividad de Hernán Vargas Carreño como poeta, como editor y como traductor ha sido grande en estos últimos 40 años en el país y yo creo que ha favorecido a todo ese grupo de poetas y escritores, digámosles marginales o que están al margen de la literatura oficial y que nadie publica, entre esos mi persona, que como las editoriales no van a publicar porque hay que tener claridad que las empresas editoriales es una empresa y como tal deben ganar dinero y un escritor de provincia que no venda no lo publican, así de simple, o sea, hay que ser muy realista. Entonces cuando surgen las editoriales independientes o las editoriales de autor. Sí, porque tampoco estamos ligados a las élites, ni a la burocracia, ni al poder, ni al clientelismo, entonces no tenemos acceso y por eso están estas editoriales alternativas sí. Y por lo cual también hacemos un homenaje a Hernán Vargas Carreño, porque le ha permitido darle voz a mucha gente que está en el anonimato, que no ha tenido un régimen de visibilidad, de circulación y de socialización. Y un ejemplo de ello muy digno de lo que ha hecho Hernán Vargas Carreño
es darle voz, por ejemplo, a Clemencia Tarifa. ¿Sí? Esta mujer. Bueno, Jader, Maravillosa, sí. de Montuno, de Hernán Vargas Carreño, es un homenaje a su tierra, ¿no? Montuno es un libro maravilloso que habla precisamente de la infancia. Cuando yo le pregunté en una ocasión, el libro es este, si quiere mostrarlo, es este. Él dijo textualmente de Montuno que Montuno es la patria chica, esa que llevamos adentro, de los hombres rudos, los árboles, los ríos, las montañas de la infancia. Él dice, esa infancia donde siempre volvemos porque en ella aprendimos a ver, a oler o a escuchar. Entonces Montuno es la nostalgia de la geografía de la infancia, en la cual está Zapatoca, donde está el cañón de Chicamocha y el volcán, el nevado de Santurbán, ¿sí? Es el que está ahí. Y son esas tierras donde él caminó en la infancia y en la adolescencia y que trae a la memoria a través de esos poemas, ¿no? Es un libro muy bello de Hernán y de reconocimiento a la tierra y a la gente que lo sustentó durante tanto tiempo. Y se han hecho varias ediciones, ¿no? Esta es la última. Esta de Montuno es la última, porque hay ediciones más pequeñas. Sí, esa edición tiene la cualidad de que está traducida a portugués. La hizo una profesora de la universidad, una universidad del Brasil, y ha sido publicada para ser distribuida en Portugal, en Brasil y en Colombia. Es bilingüe. Bueno, Jader, vamos a hacer un ejercicio. Yo le voy a entregar un libro de los publicados por Exilio y usted ahí elige un poema. Vamos a comenzar por Exilio. Todo el silencio. Todo el silencio. Bueno, esa es una antología que publicó Hernán Vargas Carreño. ¿En qué año? Precisamente esta es la revista de poesía, mira. Ese es el formato. Esa es una revista del formato y después aparece la editorial Exilio. Entonces, hablemos de El Cucarachero, de Ala Verde del Mundo, El Cucarachero, de entre todas las aves, dile al cucarachero que me cante, arpegio de luz en mi ventana, temblor de sol que canta su nacimiento, y transmite el trémulo cantar a la hierba. Opaco de complexión, el cucarachero es músico que canta con los ojos entornados y salta entonces la conmovedora fuerza de la vida palpitando en la garganta. Sucio de inmundicias, no hay mejor cantor en la soleada mañana, solo el toche en el verde limonero le madruga, resplandor irisado del plumaje, acorde de flauta en juego y brisas encendida. Yo los escucho recostado en la cama y al final todo es un concierto de un miserable que se sublima en el canto y de un príncipe de la luz herido en la contienda. Bueno, no olviden que quien nos escriba al correo riverajader@gmail.com apenas esté viendo este programa, inmediatamente escribe, le estaremos regalando este libro titulado Relojes. Entonces le vamos a pasar este libro Relojes a Jader para que elija de ahí unos poemas. Yo ya tengo elegidos unos. Yo creo que es importante leer el primer poema que se llama Relojes y que da origen al nombre del libro. Yo quisiera comentarle algo, Horizon, ¿por qué se llama Relojes? Siempre me pregunté, en esta vida tan agitada y contemporánea, si hubo un tiempo en el que no existían los relojes, es decir, sin que usted estuviera tan apurado que a tales horas tenía que estar en tal parte, en el trabajo, en la casa, en la cita médica, ¿no? Y entonces ese sometimiento a los relojes a veces hace la vida imposible. Y resulta que los relojes nacen en el siglo XII, ¿sí? En los templos, en los campanarios, y el reloj que conocimos actualmente surge en el siglo XVIII, que tiene que ver con la industrialización, ¿no? Eso es para hacer más eficaz y productiva a la sociedad.
pero antes del siglo XII, ¿cómo se citaba a la gente? O sea, ¿cómo le podíamos decir, Horizon, nos vemos si no había reloj? O sea, no había ni en las catedrales. Y yo me preguntaba y me daba risa, yo le podría decir a Horizon, nos vemos apenas salga la luna, ¿no? Y si estaba nublado el cielo, nunca lo hacía. Incumplía. Pues había mecanismos maravillosos, por ejemplo, el reloj de sol, que era como un obelisco que giraba de día y de noche, ¿cómo hacían? Entonces era complicado, como en la Edad Media y en la Antigua. ¿Cómo lo hacían? Pues se inventaron relojes, por ejemplo, la clepsidra, que consistía en colocar básicamente dos vasijas, una arriba y una abajo. La de arriba la llenaban con agua y le abrían un orificio, y la de abajo le hacían una especie de muescas o marcas, y por ejemplo así medían el tiempo, ¿no? Hasta que el caldero estaba en la mitad. Entonces le podíamos decir, nos despertamos cuando el caldero esté por la mitad. Pero el problema era que sí dormían. Hay cosas, hay relatos muy graciosos, o no graciosos, sino ingeniosos, donde por ejemplo cuando se llenaba el caldero, rodaba una bola de metal que caía a una campana y sonaba y la gente despertaba. Pero la comparación que le digo a Horizon es, sí, esa vida en la antigüedad sin relojes era menos agitada que esta, en la que lo importante en esta época es producir. Entonces el reloj del que les voy a hablar tiene que ver con ese cuento de la supremacía del reloj sobre la existencia de los hombres, ¿no? Relojes. Había relojes a la hora del almuerzo, sopa de relojes, la sopa de las 12 en punto, postre de relojes y jugo de relojes y siesta de relojes, en una cama de relojes que no pasaba de la 1:30. Y en el sexo, había relojes en el sexo. Un reloj enorme era tu sexo a la hora de ir a la cama, manecilla de relojes tus brazos y número del tiempo, los ojos que a las 11 en punto se cerraban. El cuerpo era la extensión de un reloj mecánico que sonaba su tic-tac circular a través de la sangre y no dejaba que la vida fluyera. Hubo un tiempo sin relojes, hubo un tiempo en el que el ritmo de la vida lo marcaba el pulso de la sangre, la diástole o la sístole de la luz y la sombra. Tal vez se comía cuando se tenía hambre y se dormía cuando se tenía sueño, y el amor era un regusto sin horario y la vida era un pasar de astros y cometas. Pero ahora solo hay relojes y su tic-tac eterno en la sopa del mediodía, a la hora de cruzar la calle, a la hora de ir a la cama y dormir, aunque no haya sueño. Bueno, Javier, ahora nos vamos para inventario. Inventario de casa, vale. Bueno, inventario de casa recoge una serie de textos que yo no había publicado en muchos años, y en el 2015 Hernán Vargas Carreño me dice que hagamos el libro. Lo hicimos y participamos en un concurso internacional en la Universidad Central y quedamos de segundo lugar entre muchos escritores. Entonces voy a leerles un texto que lo escribí aproximadamente cuando tenía más o menos 20, 25 años, es decir, hace demasiado tiempo, y tiene que ver con esto que les voy a contar, que se llama 60. Palomas, turpiales, arrendajos, caicas, toches, codornices, chupaflores, pitojuyes, guaraguaos, perdices, cardenales, tijeretes, mirlas, carpinteros, chilacos, garzas, catarnicas, copetones, cucaracheros, cuclíes, tominejos, gualíes, gallinetas, guácharos, yátaros, trespiés, diostedé, tintines, cernícalos, chicora, chulos, águilas, gavilanes, pescadores, garrapateros, soledades, pavas, pericos, canarios, serpines, matraqueros, azulejos, torcasas, embarradoras, chilgas, cocha, mochilones, chamones,
lores, piraguas, tares, chafíes, toreadores, carboncitos, búhos, cirigüelos, pachócolos, lechuzas, currucucús, dormilones. Total 60. El hijo del arriero ha visto 60 clases de pájaros, 60 a la orilla del camino. Bueno, ahora nos vamos a un libro que ya tiene sus añitos, que ese es del 2008, que se llama Paisaje con relámpago. Listo. Sí, Paisaje con relámpago también fue publicado por la editorial Exilio. Ahí aparece un poema, es como un poco largo, no sé si lo pueda leer. Sí, o claro, léalo. Vamos a leer. Bueno, vamos a leer dos visiones sobre el gran río de las Magdalenas. El poema surge porque en ese entonces yo vivía en Teruel y yo viajaba mucho a Neiva, y siempre que pasaba sobre el puente Santander miraba el río y yo decía, algún día tengo que escribirle un poema al río Magdalena. Entonces surgió este poema, que está dividido en dos partes. La primera son dos visiones, la primera de la superficie y la segunda de lo que está debajo del río. Dos visiones sobre el gran río de la Magdalena. Huele el río en esta tarde, huele a valle por la lluvia lavado, a pasto de raíz arrancado, a parcelas de sol, de arroz y veneno. Huele a vaca, a ojo, a piel, a leche, a pata de vaca en la orilla, y huele a canoa delgada, a corriente de agua sencilla. Huele a mujer sentada en la arena, los pies hundidos en el cauce, los párpados cerrados, la piel para el deseo morena. Huele a soledad y a calma, a viento reventado entre las hojas, y a un querer irse entre las aguas, y a un querer no ser, diluir en el río nuestra alma. Segunda visión. Sácame los ojos, córtame la lengua, amárrame los pies y las manos con alambres de las cercas caídas, mas déjame arrullar en el fondo de tu cauce al niño ahogado cubierto de escamas y al hombre sin ojo, sin dedos ni boca. Déjame acomodarle sus cabellos de medusa, hablar de su dolor bajo el agua, montar mi brazo por el brazo de sus padres y decirles al oído que aún los esperan. Haz que ascienda desde el fondo este olor a raíz profunda arrancada con la mano, este olor a pez y a barros podridos, este grito de tortura y cráneo relamido. Sácame los ojos, córtame la lengua, amárrame los pies y las manos con alambres de las cercas caídas, mas déjame llorar siglos, eternidades, déjame que descanse un poquito, déjame sangrar un instante por la herida. Jader, para hacer un intermedio aquí y recordar un poco, si a usted que tiene muy buena memoria, pero Exilio ha hecho posible y visible y leíble y audible las voces, porque A Viva Voz forma parte del proyecto que se transmite por las redes en audiovisual. Exilio ha hecho posible que conozcamos la obra de Esmir Garcés, Juan David Cáceres, Omar Ardila en las 5 letras del deseo, Jader Rivera, el chico de apellido Marroquín, ¿cómo se llama? Camilo Marroquín. Camilo Marroquín. ¿Quién más que se me olviden y que sean del Huila, que han sido beneficiarios pues de esta labor? No me acuerdo exactamente, pero en su mayoría son escritores jóvenes. Jóvenes, sí. Eso es muy importante, porque les abre el camino, les espacio, no solamente en la publicación del libro, sino en la difusión de su obra, ¿no? Bueno, ahora le damos paso a la lectura de esta segunda edición que hace Jader Rivera Monge en Ediciones El Exilio de Tribulaciones, que es una muy bonita edición.
En Tribulaciones existe un poeta ficticio llamado Tubérculo que reniega de la poesía. En el poema 6 dice el poeta Tubérculo: esto que escribo no es poesía, no quiero que lo sea. Si lo fuera, sería voz que quiere ser cuerpo. Y sin embargo, ¿qué es esto que queriendo ser no es hueso, ni sangre, ni rostro? Las palabras se alinean en esta frase: fila de hormigas que cargan la piel de escarabajos muertos. ¿Hacia dónde van? ¿Quién guía la marcha? Van hacia un hueco oscuro donde una reina obesa las come. Esto que escribo no es poesía. Si lo fuera, no habría ausencia de carne, de lenguaje, de algo que quiere expresarse y no puede, hornacina donde falta un ángel, un santo, un algo, y también le brillo roto por donde se cuela el agua y vuelve al río donde la han sacado. Y aquí paro, aquí termina este ruido de palabra y no es nada, no he dicho nada. Bueno, Jader, agradecerle su grata presencia en Entrevistas Ágora y en este especial Poéticas del Sur, que es un reconocimiento a la labor de Hernán Vargas Carreño en el campo editorial, que ha posibilitado muchas voces. También un reconocimiento a Harold Alvarado, a nuestro poeta que se nos fue, Guillermo Martínez González, y les recordamos a quienes nos están viendo que una vez escriban a riverajader@gmail.com, después tendrán la posibilidad de tener el libro Relojes de Jader Rivera. Van a ser 15 libros. Jader, muchas gracias por acompañarnos en Poéticas del Sur y a ustedes por estar con nosotros. Muy amables y hasta el próximo programa.